Muy buenas noches con todos nuestros colegas, amigos, estudiantes de Derecho, abogados. Tengan una cordial bienvenida. Soy Jorge Luis Mazón, director del programa Los Procesalistas. Y estamos esta noche aquí para hacer nuestro programa de cierre de fin de temporada, un programa especial con Sergio Cando, que es un buen amigo, colega, abogado, que viene a hablar sobre valoración de la prueba. Quiero empezar, como siempre, agradeciendo mucho a las instituciones que han hecho posible que Los Procesalistas salga al aire hace casi un año, durante aproximadamente 46 semanas. Realmente son un poco más, hemos hecho 46 programas, eso es lo que quise decir. Y son el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Ecuatoriana de Asociaciones de Derecho. Muchas gracias a las tres instituciones que de diversas maneras y cada una desde su lugar ha apoyado y ha hecho posible que Los Procesalistas, como les digo, nazca primero y luego tenga la extraordinaria niñez que ha tenido. Hoy en este programa vamos a poner fin, vamos a cerrar a esa etapa de este querido hijo. Creo que va rumbo a la adolescencia ya a buen paso. Y para mí como director del programa y a mis colegas que son coproductores y me han acompañado a lo largo de casi un año haciendo el programa, es realmente un gusto poder llegar al día de hoy. Este fue un proyecto, permítanme tomarme 2 minutos ya que estamos cerrando hoy, para contarles sobre todo a quienes son nuevos y no nos han seguido a lo largo de este año, que este es un proyecto de formación permanente en derecho procesal. Lo nuestro es el derecho procesal, siempre lo dijimos, y por aquí, por la sala de los procesalistas, han pasado profesores, muchos profesores de derecho, han pasado abogados en libre ejercicio apasionados por el derecho procesal, han pasado jueces, han pasado juezas, y bueno, todas las charlas han quedado grabadas y están subidas en nuestro canal de YouTube, que se llama, igual que este programa, Los Procesalistas, y al cual les invito desde luego a que se unan, a que se suscriban y para que puedan ver en diferido todas las charlas que quieran de un montón de temas. ¿Por qué escogimos el derecho procesal? Primero, por lo obvio, porque somos sobre todo procesalistas, aunque cada uno de los que hacemos este programa nos dedicamos, somos básicamente abogados en libre ejercicio, la mayor parte profesores universitarios. Hay un distinguido juez de la Corte Nacional, también el profesor Milton Velázquez. Y en lo personal, el derecho procesal, porque creo firmemente que un buen país, una buena sociedad, no se hace solamente con buenas leyes que regulan de manera sana, que regulen de manera sana las relaciones entre las personas, entre los asociados. Creo que un buen país, una buena sociedad se hace también en lo que a los abogados nos importa, con un buen sistema de administración de justicia, con un sistema de administración de justicia eficiente, que tutele de verdad los derechos de las personas, que lo haga con imparcialidad, que lo haga con independencia, que lo haga con verdad, que lo haga con honestidad. Necesitamos jueces que conozcan el derecho y que lo apliquen respetando todas las garantías del debido proceso que están establecidas en la Constitución. Necesitamos abogados que conozcan también de ese derecho procesal, de esas garantías, y que coadyuven a la administración de justicia en ese fin, que es un fin que nos compete a todos. Esperamos, y como director del programa, espero realmente que a lo largo de casi este año de vida que ha tenido nuestro programa, en algo hayamos podido cumplir con ese propósito. Nos vamos tranquilos de vacaciones ahora a descansar un poco, y agradecidos mucho con ese público fiel que semana a semana nos ha ido siguiendo y ha hecho que este programa llegue a tener un sitial, pues creo yo, ya destacado dentro del mundo académico de Ecuador.
Gracias por soportar esta extensa introducción y no quiero alargarme más. Le voy a ceder la palabra a Alfredo Cuadros, un colega que ha estado conmigo casi desde el principio haciendo el programa y que va a ser quien esta noche presente a nuestro invitado. Alfredo, bienvenido. Hola, buenas noches con todos. Muchas buenas noches, Jorge Luis. Buenas noches a todos los colegas que nos siguen el día de hoy en este cierre de temporada de los procesalistas. Bueno, sin prejuicio de que más tarde, luego de la charla, pueda dar unas pequeñas palabras de despedida. Me toca a mí el honor de presentarles digamos, el ponente que cerrará con broche de oro esta temporada, la que Dios mediante será la primera de muchas temporadas de los procesalistas. Así que el invitado a esta noche es el abogado y magíster Sergio Cando Sextucova, espero haberlo pronunciado bien, que es magíster en Derecho Procesal, especialista superior de Derecho Procesal, maestrante en razonamiento probatorio, socio de consultora Cando Sextucova y compañía, capacitador legal también en Legal Group y asesor externo de varias entidades del sistema financiero ecuatoriano. Como ustedes pueden ver, un colega sumamente capacitado, también nos hemos conocido en la tuitósfera, como digo yo, somos colegas de Twitter, pero así es un gusto poder conversar ahora, que nos hablará sobre la valoración de la prueba, ¿no? Estoy seguro que esta charla será muy interesante e insisto, una gran forma de cerrar esta temporada de los procesalistas. Así que, sin extenderme más, Sergio, buenas noches, bienvenido a los procesalistas. El escenario es tuyo para que puedas dar tu charla. Bienvenido una vez más, sé que estás de viaje recién, así que te agradecemos incluso todo tu tiempo y lo que has dado para estar aquí esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Así que, bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Una buena noche con todos. En primer lugar, quiero agradecer y expresar mi agradecimiento al Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal por la invitación que me ha sido cursada, al profesor Jorge Luis Mazón por la iniciativa que ha tenido con los procesalistas y la deferencia que ha tomado al invitarme a este programa. También quiero compartir por este medio mi nota de pesar y condolencia a todos los familiares, y en especial a la doctora Vanessa Aguirre por la pérdida irreparable que ha sufrido nuestro país tras la partida del doctor Santiago Andrade Uvidia. Y finalmente quiero agradecer a todos quienes, independientemente de sus circunstancias, se han dado cita para discutir sobre derecho probatorio en este día. Perfecto, voy a compartir la pantalla, si me permiten, para... ¿Me comunican si está bien? Ok, perfecto. Debo dejar por indicado que debido a los límites temporales de la presente conferencia, no es mi propósito realizar un análisis profundo sobre el tema que veremos a continuación, sino dejar sentadas las bases generales para el estudio de este tema. Partamos de algunas premisas de partida dentro de este estudio. En primer lugar, estableceré varios puntos que me servirán como premisas de partida cuyos conceptos y consecuencias las doy por implícitamente aceptadas y sobre las cuales no entraré en mayor discusión. Estas premisas son aquellas a las que Ferrer Beltrán las entiende comunes dentro de la concepción racionalista de la prueba. Estas premisas son, en primer lugar, que hay una relación teleológica entre prueba y verdad, de tal forma que la verdad se configura como el objetivo institucional a alcanzar mediante la prueba en el proceso judicial. En segundo lugar, el concepto de verdad en juego, que es útil para ello, es el de verdad como correspondencia, lo que quiere decir que un enunciado es verdadero siempre y cuando y solo si éste se corresponda con lo sucedido en el mundo externo. En tercer lugar, las decisiones que se adoptan dentro de los procesos se las realizan en un contexto de incertidumbre, por lo tanto, nunca un conjunto de elementos de juicio, por rico y fiable que éste sea, permitirá alcanzar certezas racionales. Y finalmente, como cuarto punto, se adopta como tesis la tesis probabilística, que quiere decir que un enunciado fáctico está probado, es probablemente verdadero dadas las pruebas disponibles. Hace algunas semanas el doctor Johnny Mena tuvo la amabilidad de referirse sobre la valoración de la prueba en forma individual, o también conocida como valoración atomista de la prueba. En esta exposición, según ustedes recordarán, se hizo remembranza a varios aspectos, uno de ellos sobre los tres momentos de la actividad probatoria, que según Ferrer Beltrán son tres. En primer lugar, la conformación de los elementos de juicio sobre cuya base se adoptará la decisión. En segundo lugar, la valoración de esos elementos y en tercer lugar, la decisión propiamente dicha.
El primer momento inicia con la proposición y la admisión de la prueba y continúa con la práctica de la prueba. Si asumimos como objetivo institucional la averiguación de la verdad, en este primer momento tenemos como punto clave que cuanto más rico sea el conjunto de elementos de juicio del que dispongamos para tomar una decisión, mayor probabilidad de acierto podríamos tener. Por lo tanto, si este es el corolario del primer momento, deberíamos buscar un diseño procesal que nos permita maximizar las posibilidades de que ingresen todos y solamente las pruebas relevantes, de tal forma que nos permita aportar información sobre la fiabilidad de las pruebas y el desarrollo de mecanismos para la minimización de errores. El segundo momento de la valoración de estos elementos inicia cuando las pruebas ya han sido practicadas, por lo tanto el proceso estará a la vista para la sentencia. Por su parte, el tercer momento nos lleva inevitablemente a la conclusión de que una hipótesis sobre los hechos tiene un mayor o menor grado de corroboración a partir de las pruebas presentadas y practicadas. Sobre esto último, Ferrer Beltrán tiene un libro denominado Pruebas sin convicción, estándares de prueba y debido proceso, que recomiendo su lectura. El desarrollo de este diálogo se centrará en el segundo momento, aunque en parte también se hablará respecto del primer momento. Esto es así debido a que la crítica holística al atomismo se ha centrado fundamentalmente en estas etapas. Como se ha indicado, para el primer momento, en su gran margen, se busca la adopción de medidas en el diseño procesal que nos permitan ingresar información relevante en el proceso. En el tercer momento, en cambio, lo que se busca es establecer cuándo, a la luz de todo ese conjunto de pruebas, se entiende por probada una hipótesis dentro de un proceso judicial. Empero, en cuanto al segundo momento, que refiere a la valoración de la prueba, lejos de encontrarnos frente a un sistema de prueba legal tasada que permite la interferencia de reglas jurídicas que predeterminan el resultado probatorio, o de íntima convicción que permite la subjetividad del decisor, por tanto, imposible de controlar intersubjetivamente, nos, eh, nos encontramos frente a a un sistema de libre valoración de la prueba sujeta a la sana crítica racional. ¿Me confirman, por favor, que están viendo ya, las Está diapositivas? todo en orden, Sergio. Gracias. Por lo tanto, las reglas que gobiernan en este momento son aquellas reglas generales de la racionalidad, es decir, aquellas reglas epistemológicas como método de conocimiento que nos permiten saber si es que es posible aquel conocimiento, la forma o la estructura de este conocimiento y las maneras de presentarse, entre otros. Como lo señala Carmen Vázquez, desafortunadamente la formación de los juristas se enfoca casi completamente en las reglas, en el mejor de los casos en la interpretación de las mismas y quizá en el peor de los casos en su mera memorización. Claro está que las reglas son parte constitutiva del derecho, pero la premisa fáctica en la aplicación del derecho va más allá de las reglas. Supone un razonamiento inferencial para determinar qué está probado. Y en ese contexto no existen fórmulas mágicas que puedan establecer o que puedan establecerse en las reglas en el derecho probatorio para razonar con los hechos. Por otra parte, recordemos que Michele Tarufo nos indica que para que una decisión jurídicamente justa o sea justa, deben contemplarse tres condiciones que son necesarias y conjuntamente suficientes. En primer lugar, un procedimiento correcto. En segundo lugar, una reconstrucción verdadera o lo más acercado a la realidad de los hechos. Y en tercer lugar, una elección correcta de la norma aplicable. Y es sobre aquella reconstrucción fáctica sobre la cual necesitamos poner atención. De hecho, si nosotros revisamos el artículo 89 del Código Orgánico General de Procesos, vamos a encontrar lo siguiente. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de pruebas como a la interpretación y aplicación del derecho.
Si nos remitimos al artículo 164 del Código Orgánico General de Procesos, parece ser que se adopta una concepción holista de la valoración de la prueba, pues se dice, la prueba deberá valorarse en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. No obstante de ello, en el siguiente inciso parece indicar una posición contraria, pues dice, el juzgador tendrá la obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas que le hayan servido para justificar su decisión. Si bien el artículo 164 del Código Orgánico General de Procesos, en su parte final, señala que el juez tiene la obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas que le hayan servido para justificar su decisión, esta decisión, lejos de adecuarse a un sistema de libre convicción, debe encontrarse apegada al ordenamiento jurídico, por ende a un razonamiento intersubjetivamente contrastable. Y adicionalmente, una vez admitida e introducida una prueba, el juzgador debería pronunciarse respecto de su valoración, ya que por ello es que las pruebas son admitidas, entendiéndose que éstas son útiles, conducentes y pertinentes para demostrar los hechos aludidos por las partes. Se podría decir que en el momento en el que se admite una prueba, el juez debe realmente apreciar. Por su parte, el artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos establece que de admitirse la apelación ordenará la práctica siempre que con ella el resultado pueda variar. Por otra parte, el Código Orgánico Integral Penal establece en el artículo 457 que la valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en los que se fundan los informes periciales. La disquisición, sin embargo, nos lleva al cuestionamiento de cómo debe apreciarla, si individualmente y a partir de eso adoptar la decisión u holísticamente considerada como un todo por las conexiones inferenciales que se pueden realizar de estas. Por lo tanto, para la valoración de la prueba pueden existir dos argumentos o dos cánones que se pueden llegar a producir. Uno, de tipo jurídico o canon atomista, que nos dice que cada elemento de prueba debe ser tomado bajo consideración por sí mismo, determinándose cuál es su valor probatorio y cuál es la contribución que él aporta para la apreciación conjunta de las pruebas. Aquí nos enfrentamos a un análisis que refiere a la idea de fiabilidad y relevancia a la luz del hecho principal. Mientras que el otro argumento de tipo epistemológico, o también conocido como canon holista, nos dice que un cúmulo de pruebas avala una conclusión en un grado más alto de lo que haría cualquiera de sus componentes en lo individual. Por lo tanto, las aproximaciones holistas a la prueba judicial ponen de relieve cómo, aunque los hechos que son objeto de prueba en un proceso puedan descomponerse en un conjunto de proposiciones correspondientes a los diversos elementos constitutivos del supuesto de hecho de la norma jurídica aplicable, el sentido de esas proposiciones como objeto de prueba depende de su integración en una totalidad coherente. Es decir, un hecho es relevante como objeto de prueba, un hecho singular es relevante como objeto de prueba en un proceso, porque puede integrarse de manera coherente en el relato de un caso individual, que considerado como un todo, corresponde a una realización concreta del caso genérico previsto por las normas jurídicas aplicables. Cada proposición fáctica carece, si es considerada en forma aislada e independiente, de significación jurídica y por lo tanto, esto nos dice el holismo, de relevancia para efectos probatorios. Así, por ejemplo, la existencia de un daño patrimonial sufrido por un determinado sujeto constituye un hecho jurídicamente relevante susceptible de ser identificado como un probandum, cuya aceptación como probado debe ser justificado, porque puede integrarse de un modo coherente en el relato de una sucesión de eventos que pueden calificarse como un caso de daños causados a otro en virtud de una acción negligente. De este modo,
la integración coherente de las proposiciones que son objeto de prueba en una teoría del caso constituye el primer sentido específico que se debe reconocer en un lugar en la arquitectura de la justificación probatoria a las consideraciones globales de coherencia sobre las que llaman la atención la concepción holista del razonamiento probatorio. Daniela Catino nos dice que esta distinción se volvió habitual desde que en la década de los 80s diversos estudios sobre psicología cognitiva criticaron la aproximación excesiva de las dos corrientes teóricas en aquel entonces dominantes en los estudios sobre la prueba jurídica. Esto es, por una parte a los denominados bayesianos debido al teorema de Bayes, que inculca un modelo de aplicación matemática al razonamiento probatorio, y por otra parte a los baconianos, como partidarios del recurso a una noción lógica de probabilidad. La crítica en síntesis, y de acuerdo con los postulados holistas, se centraba en que ambas concepciones del razonamiento probatorio desconocían el papel decisivo de la construcción y comparación a partir del conjunto de evidencias disponibles de relatos globales acerca de los hechos en el caso. Hoy en día, sin duda, parece que el holismo está de moda. Sin embargo, veamos cuáles son estos o las tres tesis respecto del holismo que debemos tener en conocimiento. En primer lugar, una que la vamos a denominar como integración coherente, la segunda respecto de la plausibilidad y la tercera de la combinación. Esta última, sobre la cual me permitiré desarrollar un poco más en esta exposición. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de integración coherente? Nos dice que aunque los hechos que son objeto de prueba en un proceso puedan y deban descomponerse en un conjunto de proposiciones correspondientes a diversos elementos constitutivos del supuesto de hecho de la norma jurídica aplicable, el sentido de esas proposiciones como objeto de prueba depende de su integración en una totalidad coherente. Por ejemplo, nos dice Daniela Catino, la existencia de un daño patrimonial del cual ya me he hecho referencia anteriormente. En segundo lugar, la tesis de la plausibilidad, que nos indica que el valor justificativo de la plausibilidad resulta de la coherencia entre el relato y los conocimientos generales o de sentido común, y cumplen un papel central en la aceptación del relato como probado. Es decir, se enfatiza en la función que cumplen algunos elementos de ese stock de conocimientos al determinar la plausibilidad de un relato, con independencia de cuáles sean las pruebas específicas que lo sustenten. Por lo tanto, la mayor plausibilidad de una hipótesis de acuerdo con las generalizaciones narrativas aplicables permite atribuirle justificadamente mayor probabilidad de ser verdadera respecto de una hipótesis alternativa. Veamos esto para ponerlo más simple, veámoslo en un ejemplo. Pongamos en escena el homicidio del padre de N, quien enterándose que su hija está saliendo con un delincuente decide enfrentarlo, delincuente entre comillas, ¿no? Llega al departamento en compañía de su esposa y el padre de N muere. La hipótesis de la hija y esposa de N es que el delincuente sacó un revólver y lo mató. La hipótesis del delincuente, entre comillas, es que la esposa del fallecido sacó un revólver y trató de asesinarlo a él, pero en el intento de ejercer su derecho a la defensa se presionó el gatillo y eso involuntariamente causó la muerte de su esposo y el padre de N. La idea de plausibilidad precisamente parte de la coherencia del relato con aquellos conocimientos generales que posee quien decide, es decir, el juez, en donde, por ejemplo, el juez podría cuestionar y decir que no es común que una esposa lleve en la cartera un revólver. Más o menos por ahí va la tesis de la plausibilidad. Aunque sin duda alguna, la gran crítica que se realiza respecto de esta tesis es que el grado de justificación epistémica que proporciona esta clase de inferencias fundadas en generalizaciones narrativas es relativamente bajo. Y finalmente, cuando nos referimos a la tesis de la combinación, lo que quiere decir es que las aproximaciones holistas resultan significativas también para la comprensión de la forma en que el conjunto de razones probatorias se combinan
en la justificación del juicio acerca de su suficiencia para tener por probado un hecho. Esta última tesis, que personalmente también la acojo, es sustentada principalmente por una autora que se llama Susan Hack, quien asume que el análisis diferenciado de las inferencias probatorias que conectan los elementos de prueba con las proposiciones a probar constituye un componente indispensable de la justificación probatoria y que el juicio de las pruebas conforme al estándar legal debe ser referido tanto por las razones jurídicas como epistémicas a cada proposición probatoria principal. Es decir, que en esta tesis se acepta los aspectos atomistas de la justificación o de la valoración individual probatoria que no impiden un ulterior reconocimiento en un momento holista del razonamiento probatorio. En este momento corresponde al de la determinación del grado de apoyo probatorio con el que el conjunto de elementos de prueba apostados proporcionará a cada factum probando principal. Posteriormente me referiré más ejemplificativamente a esta tesis con un ejemplo del crucigrama que lo plantea Hack. La forma más adecuada para poder explicitar más estos conceptos filosóficos, se podría decir, que refieren a la forma de valorar la prueba de manera individual o de manera conjunta, es acercándonos a ejemplos sobre la manera de determinar el causalismo. Y para ilustrarnos de mejor manera, la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha tenido una amplia discusión sobre estos temas. En específico, he de referirme al caso Daubert, su antecedente y los posteriores casos que conforman la denominada trilogía Daubert, que son abordados por Susan Hack y por Giovanni Tusset. Veamos cada uno de estos casos para poder ir sentándonos en estas explicaciones. El primero de los casos es el caso Frye. ¿En qué consiste el caso Frye? Que data de 1923. En la declaratoria de culpabilidad de James Frye, quien confesó un crimen y posteriormente se retractó de dicha confesión. Para aquello se había ofrecido para demostrar la credibilidad de esta confesión de Frye, en aquel entonces un novísimo procedimiento, la medición de la presión sanguínea, que consistía en que si la afirmación era falsa, existía un aumento en la presión asistólica, mientras que si era verdadera, la presión no tenía variaciones. En aquel entonces, la Corte Suprema desestimó el caso bajo el argumento de que tal método debía contar con la aceptación general en el campo científico. Posteriormente se fueron identificando una serie de problemas sobre este criterio y finalmente con la promulgación de las reglas federales sobre evidencias o Federal Rules of Evidence, este criterio pues se lo dejó sin efecto, dado que se señaló que esta regla la había superado. Referiremos un poco más sobre el caso Daubert. En el caso Daubert, la Corte Suprema señaló que el criterio Frye había sido superado por las reglas federales y adicionó, entre otros criterios, el criterio de la fiabilidad científica. Vamos a ver por qué el criterio de la fiabilidad científica se conecta bastante con la valoración individual de la prueba. Recordemos, sin embargo, que estos criterios, para ponerlos en contexto, deben ser aplicados por los jueces y no por los jurados. Por lo tanto, los criterios Daubert se refieren principalmente a criterios de admisibilidad de prueba técnica o científica y no sobre la decisión de fondo sobre las mismas. ¿En qué consiste este caso? Es una demanda civil por graves malformaciones que se había producido por la ingesta de un fármaco denominado Bendectin, que servía para paliar las consecuencias del embarazo en mujeres. Se había logrado determinar que muchas mujeres que habían ingerido pues este fármaco, posteriormente sus hijos habían nacido con una serie de malformaciones. Entonces, para probar aquello, los abogados de Daubert realizaron una serie de investigaciones y presentaron una serie de pruebas. Estudios realizados en células animales y en animales vivos, estudios farmacológicos que revelaban cierta similitud entre la estructura química del Bendectin y otras sustancias cuyos efectos habían sido comprobados, y un recálculo no publicado en estudios epidemiológicos. Sin embargo, Merrill Down, que es la farmacéutica, presentó a un experto, el doctor Stephen Lamb, especialista en epidemiología,
quien declaró que no habían estudios epidemiológicos publicados que demostraran una correlación estadística significativa entre la ingesta de este producto durante el embarazo y las malformaciones que se producían posteriormente. Para esto se había presentado una revisión de más de 30 estudios publicados en diversas revistas especializadas. Cuando el caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, se señaló que las Federal Rules of Evidence habían superado el criterio Frye, dado que no hacían referencia estas reglas al criterio Frye. Sin embargo, la sustitución del criterio Frye no implicaba que los jueces no estuvieran obligados a valorar este tipo de pruebas para su admisión. Al contrario, lo que se determinó es que el juez debía servir como una especie de guardián de la calidad de las pruebas en la etapa de admisión, con especial referencia a la prueba pericial. Por lo tanto, el criterio a seguir sería la fiabilidad probatoria. Se enfatizó que esta valoración debía centrarse exclusivamente en los principios y metodología subyacente de la prueba en cuestión y no en sus conclusiones. Se debería valorar la validez científica del método por el cual el experto había arribado a sus conclusiones. Así, de alguna manera, la Corte terminó equiparando fiabilidad y cientificidad, lo cual fue posteriormente modificado en los casos post-Daubert, como se conoce. Pero, ¿cuáles fueron estos factores determinados a manera de sugerencia y que nos pueden servir en la práctica diaria? En primer lugar, saber si es que la teoría o técnica puede y ha sido sometida a prueba, lo que constituiría un criterio que comúnmente distinguiría a la ciencia de otro tipo de actividades humanas. En segundo lugar, si la teoría o técnica empleada ha sido publicada o sujeta a revisión por otras partes. En tercer lugar, si se trataba de una técnica científica, saber cuál es el rango de error conocido o posible, así como la existencia de estándares de calidad y su cumplimiento durante su práctica. Y finalmente, establecer si la teoría o técnica cuenta con una amplia aceptación de la comunidad científica relevante. Sin duda, estos criterios también presentan algunos problemas prácticos, pero no es materia de este conversatorio. Como se podrá verificar, el argumento subyacente en Daubert fue que el análisis de elementos probatorios, considerados en su conjunto, podrían probar la causalidad, mientras que el argumento de la farmacéutica en este caso es que todos esos elementos, considerados individualmente, no son lo suficientemente fiables por su debilidad para probar tal causalidad. De esta forma, a través de los criterios anteriormente señalados, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos estableció como criterio el atomismo. Y este punto divisa una tensión, y Susan Hack establece que existe una tensión entre un argumento jurídico y el argumento epistemológico. Para el argumento epistemológico, si me permiten, para el argumento epistemológico u holista, un conjunto de pruebas puede garantizar una conclusión en un grado mayor que cualquier componente suyo singularmente considerado, mientras que para el argumento jurídico o atomista, visto en el caso Daubert, el valor de los elementos de prueba debe establecerse elemento por elemento, con la consecuencia de que las conclusiones a las que conduciría el argumento epistemológico o holista no pueden ser obtenidas si alguno de los componentes singularmente considerados se tienen por no admisibles. Entonces, la valoración individual se lleva a cabo en consideración de cada elemento en sí mismo, por lo que el resultado de la valoración final no es más que un resultado agregado de la valoración singular de cada prueba por prueba, es decir, de uno por uno. Lo que se tiene que hacer es, de acuerdo a este canon, establecer la fiabilidad de cada punto, y la sumatoria de todos estos puntos nos darían pues el resultado, pero la sumatoria de la fiabilidad de estos puntos. En cambio, para la valoración conjunta, el valor debe estar establecido por ese componente. Por lo tanto, la valoración individual no es posible, dado que el valor de las pruebas solo es posible en relación de la determinación de las conexiones que existen entre ellas. No de lo que ellas sumen al final, sino de las conexiones que existen entre estas. Este argumento también está presente en uno de los casos post-Daubert, el caso Joyner versus General Electric de 1997, que versa sobre lo siguiente. Es una demanda de resarcimientos presentada por Robert Joyner en contra de General Electric,
quien adujo que desarrolló un cáncer a los pulmones a causa de la exposición a sustancias contenidas en los transmutadores eléctricos. Los expertos de Joyner produjeron una serie de estudios in vitro, in vivo, de carácter toxicológico y epidemiológico, y sostuvieron que todos estos, tomados en su conjunto, eran suficientes para establecer la causal demandada. El contraargumento, en cambio, de General Electric fue la conocida falacia de composición o fagot fallacy, que consiste en que un conjunto de pruebas débiles suficientemente amplio no se transforma mágicamente en una prueba fuerte. Por su parte, se dice que una compilación de elementos probatorios, ninguno de los cuales es suficiente por sí mismo, podrá avalar una conclusión causal en el grado de prueba exigido, que sí lo podría hacerlo de forma conjunta. Como hemos podido apreciar, existen argumentos tanto a favor como en contra del atomismo o de la valoración individual de la prueba, como a favor del holismo o de la valoración de la prueba en su conjunto. Y autores como Susan Haack o Michele Tarufo han intentado conciliar estas aparentes distinciones. Retomando las ideas del ejemplo de Haack al que hacía alusión hace un momento, Haack nos propone un modelo similar de razonamiento al de un crucigrama. Como ustedes podrán verificar en la pantalla que les estoy exhibiendo, en donde se explica cómo el grado de sustento, de aval, denominado también warrant, depende de la calidad de las pruebas que existen respecto de él. El canon holista al que Haack hace referencia nace de la idea de garantía probatoria. La garantía indica el nivel en que las pruebas apoyan una tesis, y por ello ella nos pone este ejemplo, nos pone este ejemplo que les estoy exhibiendo en este momento en la pantalla. Las pruebas que garantizan una tesis científica se entrelazan y combinan de un modo tal que apoyan el resultado probatorio en un nivel que ninguna prueba por sí misma podría alcanzar. El nivel de garantía conjunta es, por tanto, más alto que el de las pruebas disponibles singularmente consideradas. Aunque podría ser que las pruebas singularmente consideradas no están en condiciones de satisfacer los requisitos de fiabilidad fijados, a pesar de que desde el punto de vista epistemológico tomados en su conjunto, esté en condiciones de apoyar las tesis bajo consideración. Entonces, la imagen de la estructura de las pruebas no es lineal, como se podría pensar, sino que es ramificada como un crucigrama. Por lo tanto, lo que hace que la calidad de las pruebas respecto de una afirmación sea mejor o peor es análogo a aquello que hace una respuesta a una entrada de un crucigrama, sea más o menos razonable, por lo que cada entrada contribuye a la determinación de otras entradas donde cada hipótesis tiene un nivel de acreditación proporcional a las combinaciones que habilita. Esto nos explica el crucigrama que les he puesto, donde, por ejemplo, si es que en lugar de poner regulations, va alguna otra palabra, pues no va a llegar a coincidir con el resto de palabras que se cruzan, como codes o rules o standards o compliance, entre otros. ¿Sí? Es muy importante saber esta distinción de una forma muy gráfica. Sin embargo, Susan Haack nos dice que este grado de apoyo depende de tres condiciones o de tres factores. En primer lugar, el grado de apoyo, que implica o que quiere decir cómo la hipótesis se combina mejor con los indicios ofrecidos y con las otras entradas ya completadas, o mejor dicho, cuán fuerte es la conexión entre las pruebas y la conclusión. Por lo tanto, cuanto más apoyo brinden las pruebas de una conclusión más avalada estará la misma. Un ejemplo para esto. Si queremos aumentar el grado de apoyo si señalamos o del apoyo conjunto de D, que se traduce en un cáncer de células pequeñas de pulmón, debemos apostar esas pruebas antes que señalar simplemente que es cáncer de pulmón o que es cáncer o que son defectos congénitos en la reducción de extremidades o en lugar de defectos congénitos de manera general. Entonces, cada una de las conexiones de esas pruebas que se van haciendo
van a ir determinando específicamente el grado de apoyo para llegar a esa conclusión que nos va a llegar a indicar que el cáncer se produjo por células pequeñas dentro del pulmón. El segundo requisito es el de seguridad independiente, que quiere decirnos cuán razonables sean las entradas ya completadas, es decir, cuán sólidas son las pruebas en sí mismas. Por lo tanto, una conclusión estará avalada cuanto más seguridad independiente tenga a su favor, y en sentido contrario, no estará avalada cuanto más seguras independientemente sean las pruebas en su contra. Por ejemplo, si añado una columna de números y llego a la respuesta n, pero sin estar seguro de la corrección de mi respuesta porque fui interrumpido en medio de un cálculo, pido a alguien más que revise la aritmética, y el hecho de que esa otra persona llegue a la misma respuesta incrementa adecuadamente mi confianza en la respuesta a la que llegué la primera vez. Y el tercer requisito es la comprensividad o inclusividad, que quiere decir que cuánto del total del crucigrama se haya completado. Es decir, cuántas de las pruebas relevantes están incluidas. Por ejemplo, la prueba de una asociación estadística entre fumar y el cáncer de pulmón avala una conclusión causal a un grado mayor si se combina con pruebas de un mecanismo causal. Esto nos permite explicitar juntando más los casos ya relatados, como el caso Joyner, en donde parece imposible que un elemento de prueba singular esté en condiciones de demostrar la causalidad alegada. Pero no parece imposible que una combinación de ellas, estudios in vitro, estudios in vivo, estudios entre otros elementos, o un estudio estadístico, la combinación de todos ellos, esté en condiciones de lograrlo. Si su combinación alcanza un alto nivel de apoyo, seguridad independiente y comprensividad, la hipótesis podría considerarse suficientemente probada, a pesar de que ninguno de los elementos resulte de por sí suficientemente probado. Es un lugar común en la vida cotidiana, cuando, por ejemplo, después de leer una asombrosa historia en el periódico, compramos un periódico diferente o encendemos las noticias en la televisión para inspeccionar otras fuentes a efectos de confirmar. Y este tipo de confianza en una combinación de líneas de pruebas resulta mucho más familiar en los contextos jurídicos, cuando, por ejemplo, el juez llega a una conclusión considerando el testimonio de un testigo ocular y el de un psicólogo testificando sobre las circunstancias en las cuales los testigos son confiables, entre otros ejemplos que se pueden poner. Sin duda, sin encontrarnos en los extremos, esto nos permite decantarnos por un tipo de holismo temperado, que busca una conciliación entre el atomismo y el holismo, que, como lo diría Susan Haack, dado que las pruebas son un engranaje de elementos entrelazados. Es decir, este tipo de holismo temperado busca dicha conciliación que previene, por una parte, la importancia de la atención que se debe dar a las pruebas específicas disponibles, ya que constituyen una condición necesaria para que una decisión probatoria pueda considerarse justificada, pero también hacer caso a que no solamente depende de eso, sino también depende de las conexiones que puedan existir entre las pruebas. Así, por ejemplo, cuando un experto comparece a un proceso, es necesario que el juzgador de los hechos analice los argumentos subyacentes de la técnica que esté empleada. Si ésta cuenta con un aval de la comunidad científica, cuál es su rango de error, cómo fue utilizada, para que a partir de ello y en base de otras pruebas pueda inferir si es que esa hipótesis está o no está cumplida. En conclusión, quisiera ya concluir con esta exposición. Para determinar el grado de aval y fiabilidad de las pruebas, es necesario realizar un análisis individual de la prueba. Es decir, valorar de forma atomista dichos elementos, y no solo eso, sino estas en función de cada una de las proposiciones que conforman las hipótesis a probar. Empero, para determinar el grado de aval de las hipótesis confrontadas, es necesario recurrir a su análisis en su conjunto, lo cual dependerá necesariamente de la validez de las pruebas individualmente consideradas. Simbólicamente, esto se puede expresar mucho más simplemente. El puente no está sostenido por la piedra, por esta piedra o por aquella, sino por la línea del arco que ellas la forman. Pero no se debe olvidar que sin piedras no hay arco. Así que sin tener esas
individualmente esas piedras, pues evidentemente no va a haber puente, pero si las consideramos en su conjunto ya podemos llegar a una construcción, ¿no es cierto?, de que existe tal puente. Sin embargo, esto es un tema que aún se mantiene en controversia y en donde existen tesis a favor y en contra. No obstante de ello, he asumido una de las tesis que acoge estas posiciones. Con esta conclusión, finalizo mi intervención, no sin antes agradecer a quienes nos han acompañado en esta charla. Quedo al pendiente de cualquier cuestionamiento solicitado y solicito que me excusen si he respetado el tiempo que se me ha concedido. Muchísimas gracias. Hola, Sergio. Muchísimas gracias. Sergio, perdona, Alfredo, ¿puedes dejar de compartir las diapositivas si eres tan amable? Gracias, Sergio. Alfredo, bienvenido. Sí, hola, Sergio. Estamos aquí escuchando tu charla con Harvey Specter. La verdad es que me queda más que felicitarte por esa charla. Muy interesante, es evidente que el tema da para mucho más que una ponencia breve en el tema en esta noche de hoy, ¿no? Yo quería aprovechar un poco la parte práctica, conociendo tu experiencia. Aprovecho, te hago dos preguntas. ¿Has tenido la oportunidad digamos, de poner en práctica tus conocimientos, porque se ve que tienes bastantes conocimientos adquiridos en este tema? En un caso específico, si nos puedes contar un poco sin dar muchos detalles sobre el tema. Y segundo, en virtud de que esta materia está un poco en boga, ¿qué libros tú recomendarías a los profesionales que quieren empezar a estudiar esta materia, sobre todo lo que tiene que ver con razonamiento probatorio? Claro, Alfredo, he tratado en los casos que he llevado personalmente, he tratado justamente de reflexionar, de discutir sobre el atomismo, sobre el holismo, de una forma un poco más amplia, pero sabemos que lastimosamente el valorar conjuntamente la prueba está simplemente puesto como una expresión nada más, porque generalmente muchas de las sentencias lo que hacen es describir las pruebas que se presentan, pero sobre ninguna de ellas no se hace ni un análisis particular, ni en etapa de admisión, y peor en la decisión o la valoración como tal, no se hace un análisis particular de ninguna de las pruebas. De hecho, en mi experiencia, las pruebas periciales, generalmente las pruebas grafológicas conocidas son aceptadas sin más. Entonces, los jueces generalmente en algunos casos, no en todos, siempre hay excepciones, lo que nos dicen es, yo le creo porque está acreditado ante el Consejo de la Judicatura, pero sin analizar cuáles son esos fundamentos de cada una de estas pericias o de estos informes. Y posteriormente, en cuanto al análisis conjunto de esa prueba, como hemos visto, la tesis que he adoptado es que la una depende de la otra. Tampoco se realiza un análisis de cómo es que esas pruebas llegaron a determinar la conclusión a la que se llega. En muchos casos eso ocurre. Simplemente se hace una descripción de las pruebas y se dice, bueno, en virtud del análisis conjunto de las pruebas, hemos llegado a tal determinación de los hechos, pero muchas veces no se nos explicita cómo es que esa prueba individualmente o cómo es que esa prueba con otra prueba en conjunto han logrado determinar pues esa relación fáctica o los hechos que deben probarse dentro de un proceso. ¿Qué libros yo considero que deberían leer? Sin duda, Susan Hack es una de las personas que más ha tratado el tema, Giovanni Tusset, Carmen Vázquez en cierta forma también lo trata en varias de sus obras. Yo recomiendo leer estas obras, sin duda alguna. Sin duda también son obras tipo filosófico, pero también práctico, en cierta forma, que nos ayudan a nosotros a ir hablando o discutiendo de estos temas. Gracias, Sergio. Quiero invitarle esta noche a Juan Carlos Perea, un colega de Santo Domingo que se ha estado integrando en las últimas semanas a los procesalistas aquí, buen amigo de Sergio también, con quien comparten un grupo de lectura y de estudio, de reflexión sobre temas de teoría de la prueba, de razonamiento probatorio. Nos había parecido por eso muy oportuno invitarlo a Juan Carlos hoy.
Así es que, Juan Carlos, te doy el chance para que entres ahora en el diálogo que estamos manteniendo con Sergio. Buenas noches, estimado presidente, buenas noches con todas y con todas, gracias por darme la palabra. Estimado Sergio, una pregunta, yo sé que la gran mayoría de los que están aquí escuchando litigan, y la pregunta va en este sentido. ¿Cómo podemos controlar la valoración de la prueba, es decir, la valoración conjunta específicamente, dentro de los recursos de apelación? Cuando uno es abogado litigante, uno llega, uno hace todo el expediente, uno practica prueba de juzgamiento, contraexamina, da su alegato de clausura, y en la misma audiencia nos dan la decisión, muchas veces nos notifican por escrito, y a veces estamos inconformes con el criterio, haciendo caso, como se debe valorar la prueba, a veces esta sentencia. Hay que tener en consideración, no te escuché muy bien toda la pregunta, pero... Un poquito recortado tu internet, Juan Carlos. La última parte, ¿podrías repetirla si eres tan amable? Ok, me desconecté del wifi, perdón, ahora sí. La cuestión es la siguiente, hermano. Los abogados litigantes nos notifican la sentencia. A veces no estamos de acuerdo con la conclusión, creemos nosotros que hay un error en las inferencias, o a veces no hay un control de la valoración individual, a veces consideramos que la conclusión genérica no es tomada en cuenta con toda la prueba, cuestiones que vemos así. ¿Qué hacer los abogados litigantes en la audiencia de apelación? ¿Cómo podemos argumentar o cómo podemos exigir que se controle esta valoración de la prueba? Sin duda alguna, es parte de las premisas de las cuales he partido en esta conferencia. Nos las trae también Michele Tarufo, que nos dice que uno de los requisitos para que una decisión sea justa es precisamente esta, que se realice una reconstrucción verdadera o lo más acercada a la realidad de los hechos. Adicionalmente a ello, no debemos olvidar de que el concepto de verdad en juego que debería estar, que debería asumirse dentro de los procesos judiciales, es aquella que refiere a la verdad como correspondencia y que existe una relación teleológica entre prueba y verdad. En ese sentido, yo creo que los argumentos epistemológicos, es decir, de conocimiento, a final de cuentas, como lo he referido inicialmente, no existen reglas ni fórmulas mágicas que nos permitan a nosotros determinar cómo establecer que un hecho está probado. Por ello es que debemos acudir a estas reglas de carácter epistemológico para que de esa forma se pueda argumentar. Hemos visto grandes teorías respecto del atomismo, respecto del holismo, que a nosotros nos permiten o nos permitirán eventualmente argumentar si es que una prueba, si nos tomamos desde el punto de vista del atomismo, está fundada. Es decir, si es que, por ejemplo, el testimonio o el perito que ha venido a rendir su testimonio dentro del proceso, pues está lo suficientemente fundada. ¿Qué es lo que pasa cuando, digamos, yo me fundo o se funda alguien en alguna ciencia Nobel que no tiene suficientes estudios, por decirlo así, o en algo que no constituye como tal una ciencia? Entonces, deberíamos hacer que los jueces se analicen, y esa es una de las propuestas que se realiza en esta conferencia, se tomen los hechos en serio y analicen y valoren adecuadamente la prueba. No es que a final de una sentencia se pueda decir, valorando la prueba en su conjunto, he llegado a tal determinación fáctica, sino que nos determinen qué grado de fiabilidad tiene esa prueba y cómo esa prueba, si es que se ha llegado a determinar que es lo suficientemente fiable, aporta con el resto de pruebas para justificar que esa hipótesis está cumplida. Sin duda alguna, este es un tema que nos dará mucha tela que cortar, porque también se puede hablar de los estándares de prueba. Ya Ferrer Beltrán lo hace con suficiencia para que esas decisiones sean intersubjetivamente controlables. Lastimosamente, el tema está ahí, está en debate,
y esperemos que eso nos pueda a nosotros pues permitir seguir construyendo pues estas discusiones. O sea, que una Permíteme, cuestión, ah, sigue, sigue. una cuestión más, es en el mismo tópico. Sergio, cuéntanos, ¿qué de cierto es esto de la inmediación de la práctica de la prueba para que los jueces de apelación a veces puedan escudarse en que ellos no vieron la práctica de la prueba, ellos no vieron al testigo como una especie de barrera para no poder valorar la prueba? ¿Qué de cierto es esta cuestión? ¿Cómo nos puedes tú dar algunas técnicas, algunas cuestiones para los abogados litigantes, saber exigir una correcta valoración de la prueba en segunda instancia? Bueno, no necesariamente un criterio fuerte de inmediación debe ser adoptado. De hecho, si nos vamos a los cánones de la epistemología, lo que importa es la información, más no el sujeto. Hemos hablado un poco del caso de Aubert, donde precisamente se dice o les dicen a los jueces, póngale atención a qué es lo que está diciendo el experto en este tema. Póngale atención a la metodología que está diciendo este experto en este tema. No ponga atención a lo que el sujeto está, yo qué sé, está temblando o no, sino a la información. Y de ahí la importancia pues, de contar con la información suficiente para de esa forma realizar inferencias al respecto. Sergio, voy a entrar también en el diálogo. Hay algunas cosas que se me han venido a la cabeza hablando. Oye, lo primero que se me viene a la cabeza es, escuchándote algunas de las ideas que has expuesto, todavía estamos en pañales en el Ecuador en materia de valoración de la prueba, ¿no? Has dejado ver lo que en tu criterio pueden ser inclusive algunas contradicciones que están en el sistema de valoración que está previsto para materias no penales en el COGEP, en el artículo 164. Me parece interesante, ojalá pudieras ampliar un poquito eso, porque apenas lo topaste así muy de pasada, ¿no? Como el segundo inciso del 164 establece la regla de que la prueba debe ser apreciada en su conjunto, y luego en el tercer párrafo el mismo artículo dice que el juez tiene la obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas que le hayan servido para justificar su decisión. No me termina de quedar clara la aparente contradicción que encontraste ahí, y quisiera que la puedas desarrollar un poquito. Pero independientemente de eso que te pido, no, como comentario, oye, yo comparto contigo que hay un déficit argumentativo de motivación de muchos juzgadores que en sus sentencias a la hora de entrar a valorar la prueba, y eso es algo que está en obligación el juez de hacerlo primero en la audiencia para emitir su resolución oral, y luego ya de manera inclusive un poco más desarrollada cuando va a redactar su sentencia escrita. Pero lo que coincido contigo en que todavía vemos esas sentencias en donde lo que se hace es solamente un recuento de las pruebas presentadas por las partes y no hay lo de fondo, el análisis de los medios de prueba, no hay valoración realmente, ¿no? Y atendiendo un poco inclusive la curiosidad o la pregunta que te hacía hace un rato Juan Carlos, pues eso puede servir mucho para el recurso de apelación e incluso después para casación, ¿no? Porque hay un error fuerte del juez al irrespetar la ley inclusive y no hacer la valoración a la que está llamado a hacer. Has topado temas de un nivel muy elevado y sin embargo te digo, o sea, lamentablemente estos son temas que cuyo debate recién se está abriendo y tiene que abrirse en el Ecuador. Si queremos que mejore el nivel de la administración de justicia, si queremos que mejore la calidad con la que los jueces motivan sus sentencias, pues sin duda estos temas tienen que entrar en el debate, y por eso les hemos estado prestando mucha atención en los procesalistas desde hace algún tiempo esta parte.
Esos comentarios, esa pregunta que te hice al paso, así como para animar un poco la charla, Sergio. No sé si quieres aportar algo. Gracias, Jorge Luis. A ver, hay que también tener en presente que por una parte, cuando se admite una prueba, se está valorando o se debería eventualmente valorar precisamente la fiabilidad. El doctor Johnny Mena hizo mucha referencia en su exposición anterior al respecto sobre la fiabilidad. Sin embargo, de ello, esto no nos impide de que posteriormente, dentro de la valoración en su conjunto, lastimosamente no se permite ver una clara diferencia entre lo uno y lo otro, el juez deje de seguir valorando aquella fiabilidad de la prueba. He puesto el ejemplo del perito. El perito comparece dentro de un proceso y muchas de las ocasiones dicen, sí, es un perito acreditado, pero no evalúan ni la metodología, ni si aplicó bien la metodología, si la metodología está debidamente aceptada por una comunidad científica, que eso es lo que implica valorar individualmente esa prueba. Y lo que implica valorar conjuntamente es establecer a la luz de los otros elementos probatorios si es que esa prueba tiene coherencia o no. Y si es que esa prueba pues lleva a determinar, pues aceptada una determinada hipótesis. Ahora, en cuanto al Código Orgánico General de Procesos, por una parte dice que la prueba debe ser valorada en su conjunto. Entendería yo que toda la prueba que ha sido admitida, entiendo, por ser útil, pertinente y conducente, porque esos son los parámetros de admisión de las pruebas, deberían ser valoradas. Sin embargo, posteriormente, dice o se señala que el juzgador tendrá la obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas, pero ¿qué todas las pruebas? Que le hayan servido para justificar la decisión. En alguna ocasión tuve un caso práctico, para ser un poquito más ejemplificativo, en donde un tribunal decidió el caso única y exclusivamente en base del testimonio de un perito. ¿Por qué? Porque ellos decían, y hacían alusión a esto, decían, no, es que de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, yo puedo hacer alusión solamente a la valoración de las pruebas que me hayan servido para justificar mi decisión, y no sobre el resto de las pruebas. Sin duda alguna se presentó el recurso de casación y claro, la Corte Nacional de Justicia hizo la corrección correspondiente, pero sí me parece que existe una especie de controversia sobre estos puntos. Y claro, pues la noción es que si bien es cierto, existe esta expresión en el artículo 164 del Código Orgánico General de Procesos, pero no es menos cierto de que todo razonamiento debería ser intersubjetivamente contrastable y que por algo existe esa fase de admisión de la prueba donde se califica de útil, pertinente y conducente, porque el juez, cuando dice que algo es útil, pertinente y conducente, está haciendo una proyección en cierta forma, de la valoración que debe realizarse respecto de la hipótesis o de las hipótesis que están sostenidas dentro del proceso, para saber qué es lo útil, qué es lo pertinente y qué es lo conducente. En todo caso, la discusión aquí, como hemos visto, nos permite a nosotros distinguir entre el atomismo, que en las corrientes filosóficas está en cierta forma distanciado del holismo. El atomismo nos dice, no, usted tiene que valorar cada punto, cada prueba, y luego de esa valoración de la fiabilidad, la sumatoria de todos esos nos da el resultado. Pero en cambio el holismo no nos dice eso, el holismo nos dice, haga usted una relación de todas esas pruebas para llegar a ese conjunto, no necesariamente indicando el valor individual de cada una de ellas, de acuerdo con las hipótesis que están en juego. Entonces, por eso hemos visto cada una de las posiciones y de las tesis que existen dentro del holismo. He Juan dejado Carlos. muy claro que mi intención no ha sido la de hablar más a profundidad sobre este tema, sino solamente tenerlo como parte de la discusión que se debería dar dentro de nuestro foro. Gracias, presidente. Es un pequeño comentario respecto a lo que Sergio nos dice. Considero yo que no es que hay que reformar los códigos. Yo considero que se debe tomar una adecuada interpretación de esos enunciados normativos. ¿Acorde a qué? Acorde a la norma constitucional. ¿Cuál? La motivación. Si nosotros leemos últimamente los precedentes o la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sus últimas resoluciones sobre motivación, claramente hay una marcación que habla de la motivación fáctica.
Y los postulados de la motivación siempre dicen que se deben responder todos los argumentos relevantes. Es decir, que si bien es cierto, el juzgador no utiliza un testimonio o no utiliza un documento o no utiliza una pericia para llegar a su decisión, tiene que decirnos por qué no la utiliza. Y prácticamente allí es que quizás no pasó el filtro de la valoración individual, porque quizás cree que es impertinente o porque quizás cree que no es fiable. Termino con esto. El Código Orgánico de la Integral Penal, cuando Sergio nos planteaba el artículo 457, ahí habla de dos cosas muy interesantes. Autenticidad y fiabilidad. ¿Qué es lo que nos dice ahí específicamente? Valoración individual. Valoración individual. Y cuando vamos al artículo 502, número 1, que dice la prueba testimonial, las reglas generales, nos dice que el testimonio debe ser valorado. Primero, respecto a su coherencia del testimonio, que también es valoración individual, y después en conjunto con los demás medios de prueba, valoración conjunta. Entonces yo considero que la Corte Nacional tiene un papel muy importante de darnos líneas jurisprudenciales, de decirnos cómo entender esos postulados normativos. Entonces, cursos como estos, como los que hacen los procesalistas, conferencias como las que da Sergio, son muy importantes para hacer viable la norma que tenemos. Y quizás si después de esto consideramos que tenemos que reformar algo, para eso están los procesalistas, para eso está el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, para hacer un debate y lanzar una propuesta. Gracias, profesor. Gracias, presidente. Devuelvo la palabra. Felicitaciones, Sergio. Un gusto que pertenezcas al Club de Lectura. Eres una de las personas más capacitadas para hablarnos sobre eso. Un gusto tenerte como amigo y un gusto haber escuchado tu conferencia. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y también hago un llamado a todos los asistentes a seguir en las redes sociales, también al Club de Lectura de Razonamiento Probatorio y Argumentación Jurídica. Pueden ponerle, Juan Carlos o Sergio, en el chat ahí, las redes sociales suyas. Encantado de la vida. Estamos aquí para apoyar todas las buenas iniciativas. Amigos, estamos llegando al final. Nos hemos pasado ya unos 10 minutos y estoy un poco emocionado. Quiero confesarlo, habíamos estado preparando este programa con mucho cariño porque estamos, como anunciamos al principio, pues cerrando una primera temporada de los procesalistas. En lo personal, estoy muy agradecido con todos los colegas, con todos los abogados, profesores, estudiantes de Derecho que a lo largo de casi un año de vida del programa nos han hecho llegar comentarios sumamente generosos, muchas sugerencias buenas que hemos intentado tener en cuenta para hacer los procesalistas. No quiero dejar pasar la oportunidad y te agradezco, Sergio, que lo hayas hecho también. Fue nuestro maestro en la universidad y quería en este programa también honrar la memoria de Santiago Andrade Uvidia. Esta es una esquela mortuoria que publicamos en las redes sociales del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, del cual me honro en ser su presidente. Hace pocos días en que ocurrió el fallecimiento de Santiago Andrade. Santiago, para quienes no saben, es el primer presidente que tuvo en el año 2005 el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y a quien se debe a su mística, a su increíble don de gentes, a su invalorables contribuciones académicas que hizo a lo largo de toda su vida, ¿no? Pues en buena medida la existencia y el buen nombre de nuestro instituto. Gracias, Santiago, gracias emocionadas por todo ese aporte. Es un legado inmenso el que nos deja. Hay también, para quienes no saben, pues algunos de nuestras leyes actuales salieron en buena medida de la mente brillante de Santiago Andrade. Estoy pensando en el Código Orgánico de la Función Judicial, del cual es prácticamente el autor, y también del COGEP, porque uno de los insumos de nuestro Código General de Procesos fue un
un proyecto de nuevo Código de Procedimiento Civil que vio la luz en el año 2007 y que fue la primera contribución que hizo el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal al Foro de Abogados Ecuatorianos. Quienes quieran conocer ese documento valioso, que junto a otros sirvió, como digo, como insumo para la redacción del COGEP, pueden entrar a la página web del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y ahí está el texto de ese documento valioso que salió en buena parte gracias a la lúcida inteligencia de Santiago Andrade. Ese homenaje lo tenía previsto el día de hoy para terminar nuestro programa, nuestra primera temporada. Gracias, Sergio, por haber venido esta noche aquí a hablar sobre valoración de la prueba. Esperamos en la segunda temporada continuar como lo hemos hecho en esta primera. Habrá algunos temas mucho más prácticos que otros, pero nos gusta también de rato en rato retar la inteligencia de todos, invitar colegas que como Sergio vienen a tratar temas un poco más teóricos también que sin duda nos interesan. Te dejo para que hagas una despedida, Sergio. Luego le pasamos la palabra a Alfredo, que es mi colega que me ha querido acompañar esta noche, y cerraremos el programa. Sergio. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Sin duda alguna, si no fuera por el programa de los procesalistas del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, pues no habrían este tipo de debates. Yo quiero agradecer de sobremanera a su presidente y a todos sus miembros por permitirnos debatir sobre estos temas. Esperemos continuar con el apoyo del instituto y continuar con esta formación que se la viene realizando. Muchísimas gracias a todos, les agradezco por estar en sintonía hasta estas horas, en este inconstitucional horario, pero que nos sirve a nosotros para seguir aumentando nuestro conocimiento. Les agradezco de sobremanera y que tengan todos un muy buen fin de semana. Gracias, Sergio. Alfredo, querido. Bueno, muchas gracias, Jorge Luis. También unas felicitaciones a Sergio por su exposición. Gracias también a Juan Carlos Perea que nos acompañó esta noche. Voy a ser súper breve. Lo único que puedo decir es que le agradezco mucho a Jorge Luis la confianza por haberme permitido formar parte del equipo de los procesalistas. Siempre digo esto, que primero me invitó a dar una charla que por ahí está rodando por YouTube, por el canal. Luego ya me invitó a formar parte del equipo y siempre digo, ¿no? Para mí es un honor inmerecido formar equipo con colegas que reconozco muchísimo, o sea, piensa en su aporte al derecho procesal. Gracias también a todas las personas que nos han seguido. Veo muchas personas que han repetido su asistencia en todos estos días, aunque suena gracioso. A veces yo siempre digo que, por ejemplo, ahora por la pandemia, cuando me toca ir a una audiencia presencial, voy como astronauta, pues no voy con visor, voy con mascarilla. Y a veces es un poco cómico porque ya me ha pasado que 2 o 3 abogados me dicen, usted es de los procesalistas, el día viernes, lo felicito por su programa. Entonces es un poco extraño, ¿no? Entonces, pero ha sido bueno ver cómo ha ido creciendo esta iniciativa que fue ideada en su momento por Jorge Luis. Así que lo único que me queda es agradecerle a Jorge Luis en primer lugar, insisto, por la confianza para formar parte de este equipo. Gracias a todos los colegas, a los futuros colegas que noche a noche, ya 47 programas, parece mentira, casi un año prácticamente de programas, nos han venido siguiendo y de forma constante. Así que un saludo fraterno, como siempre digo, espero que se encuentren con salud, sigámonos cuidando. Y bueno, un abrazo a todos, muchísimas gracias. Y aquí, como siempre, como dije, había un cameo de Harvey Specter, la mascota oficial de los programas de los procesalistas. Así que un abrazo a todos, y buenas noches y por favor cuídense. Gracias, mi querido Alfredo. Gracias por haber traído también a Harvey Specter. Efectivamente, es la mascota oficial de los procesalistas. Hemos tenido también rasgos de esos, de un poco de humor a lo largo de este tiempo. Gracias, queridos amigos, colegas. Gracias a todos los estudiantes de Derecho que nos han seguido semana a semana. Gracias a la Federación Ecuatoriana de Asociaciones de Escuela de Derecho, que ha sido ese canal directo que hemos tenido con los estudiantes de alrededor de 12, 14 universidades del país. Estamos muy contentos de esa relación. Hay nuevos proyectos que están ya cocinándose también con ellos. Ojalá los podamos comunicar en las próximas semanas. Gracias, Sergio, por haber venido a este cierre de temporada. Te aprecio mucho. Te estoy esperando en el instituto. No te olvides que me debes por ahí un ensayo que está pendiente.
y nos va a dar inmenso gusto tenerte gente como tú sabes que hace rato está hablado eso. Un abrazo enorme, gracias por habernos seguido y síganos en nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal también, en los problemas del proceso, el canal de YouTube donde están grabados y quedan grabados todos los programas. Gracias por su bondad, su generosa acogida y nos vemos en aproximadamente 3 meses. Vamos a empezar la segunda temporada de Los Procesalistas. Vamos a descansar para volver renovados, corregidos y aumentados, como dice el dicho. Hasta la próxima. Gracias a todos.